Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimates Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Niribhisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Tri Abdvaita Gadaftare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre maravilloso Srimad Bhagavatam, el cual está desbordado de hermosura, puesto que está desbordado de el contenido referente continuamente al amoroso Señor y a su devoto. Por supuesto que esta hermosura no puede ser percibida, no puede ser degustada, a no ser que nuestro corazón progresivamente se vaya liberando de todas aquellas oscuridades, de todas aquellas frialdades, de todas aquellas cuestiones que le mantienen enredado en sus propias vivencias, en sus propios sentimientos, en sus propias cuestiones de las sombras y las ilusiones. Una persona podría escuchar el Srimad Bhagavatam, una persona podría escuchar los evangelios del Nuevo Testamento, de la Santa Biblia, una persona podría escuchar el Corán, una persona podría escuchar lo que quiera escuchar relacionado al Señor Supremo y aún así no encontrar hermosura alguna en lo que escucha. Porque se debe entender que esa hermosura no es una hermosura desde el punto de vista material, sino que es una hermosura calificada como la más sutil de todas las hermosuras, así que no puede percibirse a no ser que se le perciba desde la pura conciencia de la pura presencia espiritual, que es la chispa viviente en sí misma, sin ninguna otra vestidura que sí misma, o sea que el propio ser que ella constituye. Iniciamos entonces en el texto número 20 de este capítulo 5. Es importante mencionar algo. Vamos a entrar en una sección que es muy técnica, o sea, donde se nos va a describir cómo la cosmovisión o desde la cosmovisión védica se aborda el tema de la creación. El llamado está no en que se centren en las cuestiones técnicas de todo lo que se va a describir, pues eso lleva a la mente a un laberinto muy complejo. La cuestión está en que vayamos viendo cómo en cada paso, en cada uno de los pasos, está la presencia de alguna forma y de algún modo del Señor Supremo como supremo controlador de todo. Y entonces en tanto ahí está la cuestión, porque de lo contrario la mente va a tener la tendencia de analizarlo todo, de comprenderlo todo, de querer escudriñarlo todo, y se va a enredar porque cada término le va a surgir duda y cada duda le va a generar nuevas dudas. Simplemente se escuchan las cuestiones técnicas, se recuerdan que son una de las tantas percepciones que se ha tenido del proceso creativo, en este caso la percepción védica, pero es una de las tantas. Algunos se identifican con ella, otros no. Los que se identifican con ella se adentran en su explicación y los que no simplemente la aceptan amorosamente como otro de los tantos aspectos creativos, otros de los tantos enfoques por los cuales se ha abordado o se ha tomado conciencia del proceso creativo. Entonces dice, o sea, por supuesto vamos a recordar, Brahma es el que está hablando, o sea, en este caso la figura del creador o del arquitecto en jefe, por decirlo así. Entonces Brahma le dice a Narada, el gran sabio, que le está hablando a modo de también de padre: oh Narada, el supremo observador, el Señor trascendental se encuentra más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes y por tanto no se le puede observar en este mundo, pero Él
es el controlador de todos, incluso de mí, ¿verdad? Continuamente hay muchas personas que desde un primer argumento ingenuo, porque es un argumento ingenuo, dicen, bueno, a ver, muéstrame a ese tal supremo, muéstrame a ese tal Dios, muéstrame a ese tal poderoso, muéstrame a ese tal bondadoso, a ese tal hermoso, muéstramelo y entonces yo podré creer en él, ¿entiende? Y entonces aquí tenemos una cuestión, o sea, en el campo de conciencia material, en la realidad material, no existe directamente la realidad presente, la presencia absoluta y primaria del Señor Supremo en todo su esplendor manifiesto, porque ninguna realidad material podría contener a tanta perfección. O sea, no se puede, si esa perfección estuviera manifiesta en este mundo material tal y como lo conocemos no podría existir, así como tampoco puede existir la oscuridad en medio de una fogata. Hacemos una fogata y quizás podamos encontrar oscuridad fuera mientras más nos alejamos de ella, o si ponemos un objeto detrás de ese objeto, quizás haya oscuridad en forma de sombra, o dentro de ese objeto, si el objeto es denso, también haya oscuridad. Por ejemplo, ponemos una campana, una pequeña campana de hierro, de bronce, de cualquier metal, frente a una hoguera, frente a una fogata, y si colocamos un sensor de luminosidad dentro de la campana, por supuesto ese sensor no va a encontrar ninguna luz dentro de la campana, puesto que las paredes de las campanas, siendo totalmente densas al ser de metal no translúcido, entonces no van a permitir que la luz de la fogata entre hacia adentro, o sea, ahí podemos encontrar oscuridad. Pero si nos metemos, si nos colamos dentro de la fogata, dentro de la hoguera, es imposible que se pueda percibir oscuridad porque no hay nada más que luz, no hay nada más que fuego. De hecho, si metemos esta campana dentro de la hoguera, queda completamente iluminada porque incluso el interior será fuego vivo. Y no habrá prácticamente diferencia entre fuera y entre dentro, porque tanto fuera como dentro habrá fuego, y tanto fuera como dentro habrá luz, y tanto fuera como dentro habrá calor. Y entonces, al no haber diferencia, no habrá prácticamente tampoco diferencia entre el fuego y la campana, aunque podremos seguir viendo, distinguiendo, diferenciando a la campana dentro del fuego. Entonces, el mundo material por su propia constitución, siendo material, siendo una construcción no permanente, no puede soportar la presencia de lo permanente. El mundo material, siendo una construcción basada en lo ilusorio y en la identificación transitoria, no puede tolerar la presencia de aquello que es verdadero absoluto. El mundo material, teniendo la tendencia a dar cabida a manifestación de actitudes egoístas, no podría soportar la manifestación plena de aquello que es puro amor. El mundo material, teniendo la tendencia a distorsionar las manifestaciones de lo bello en cuestiones que son en gradientes menos bellas, no podría tolerar la presencia absoluta de lo absolutamente bello. El mundo material, que está entretejido debido a los propios enfoques imperfectos, entretejido entre tristezas y frustraciones, no podría tolerar la presencia de aquello que es toda sonrisa luminosa, que es toda dicha, que es toda felicidad. O sea, el poderoso, el totalmente amoroso, el totalmente bueno, el totalmente, completamente perfecto, no podría ser percibido nunca, porque no podría ser tolerado por nadie ni por nada en este mundo material. De hecho, la percepción del Señor que cualquier criatura perfeccionada haya tenido de forma parcial, no la ha tenido en el mundo material, sino que su conciencia expandida ha accedido a una cuestión de la trascendencia. En ese momento ha trascendido, se ha trascendido, ha accedido. No es que el Señor no va hacia ningún lado, porque si usted es todo, ¿cómo va a ir hacia algún lado? Usted no va hacia ningún lado.
Es la parte del todo, es una de las partes quien de pronto, por alguna razón mantenida o momentánea, transitoria, trasciende los límites que ella misma se ha colocado y entonces puede tener acceso, tiene acceso, ella es quien tiene acceso. Pero desde el punto de vista de conciencia material se observa como si aquello fuera lo que tuviera acceso aquí. Aunque el Señor vino, siendo el Señor todo, no puede ir. Usted puede ir cuando usted es una minúscula parte dentro de algo más grande que usted. O sea, entonces el vehículo se desplaza de un punto a otro. Pero el entorno total, donde se encuentran los dos puntos, no puede desplazarse. El entorno siempre está. O sea, eso también es importante comprenderlo. Entonces aquí dice el Supremo Observador, el Señor trascendental. Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita el Señor Krishna le dice a Arjuna, primero le describe una serie de elementos a lo cual llama Kshetra o campo de la acción o aquel espacio, aquel espectáculo donde la entidad viviente está desarrollando su obra, lo cual llama su vida o su realidad, o sea, tierra, agua, fuego, los sentidos de la acción, sentido de la percepción, mente, inteligencia, ego falso, sus combinaciones respectivas, etcétera, etcétera. En todos esos elementos no menciona la entidad viviente, o sea, la chispa viviente, aquello que llaman el ser. Y entonces dice, por encima de todos estos elementos se encuentra Kshetrajñam, o sea, Kshetrajñam. Kshetra significa campo, que es lo descrito anteriormente por el Señor Krishna, y Jnana significa el conocedor, por tanto, conocimiento. Kshetrajñam significa aquel que conoce el campo o aquel que es consciente de todo lo que está sucediendo en el campo. O sea, en ese caso la entidad viviente o el ser sería visto como aquello que es consciente de todo lo que está sucediendo. El ser no es lo que está sucediendo, eso es importante comprenderlo. El ser no es nada de lo que está sucediendo, ni es ninguno de los componentes o elementos que están dentro de aquello que está sucediendo. El ser es Kshetrajñam, es la capacidad de concientizar, de ser consciente, es la conciencia o es una de las dimensiones del ser, la conciencia de aquello que está sucediendo. Lo que pasa es que se llama existencia material acá porque esa conciencia se identifica con elementos que están dentro de lo que está sucediendo y identifica lo que está sucediendo con aquello que le está sucediendo. Ese es el ser en la confusión, somos nosotros. O sea, realmente desde esa perspectiva Bhagavad Gita, la perspectiva del Señor Krishna, la introducción de los Vedas es la siguiente. O sea, como ser original no eres nada de eso con lo cual te estás identificando en esta realidad, ni nada de eso que está sucediendo con eso con lo cual te está identificando en verdad te está sucediendo a ti. Esa idea es una idea fundamental, es una idea primordial para que la entidad viviente vaya transitando el sendero de la liberación. El sendero de la liberación consiste básicamente en irse liberando de todas las identificaciones con las cuales la identidad viviente se ha ido construyendo su propia existencia. Entonces, Kshetrajñam, pero en ese propio capítulo y texto del Bhagavad Gita, el Señor dice, pero hay otro Kshetrajñam, disculpen, o sea, hay otro conocedor del campo que está consciente del campo y del Kshetrajñam
relativo a ese campo específico. Entonces el Señor, ¿de quién está hablando? El Señor está hablando de el Ser Supremo o de el alma suprema o alma superior, como le quieran llamar. Está hablando de una expansión del mismo. O sea, está el campo, está el ser individual y está aquel que es la presencia del ser total. Hay dos conocedores del campo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La explica también en el Bhagavad Gita varias veces el Señor Krishna y de varias maneras. La diferencia primera es que ese Kshetrahyam segundo, él dice yo también soy Kshetrahyam, ese Kshetrahyam segundo no se identifica con ninguno de los campos. Es consciente de todos los campos y por tanto del campo total, y esto es otra diferencia básica entre el Señor y la entidad viviente particular. El Señor es consciente de todo campo en el cual está identificada cada chispa viviente. Él es consciente de todo campo independiente, sin identificarse con ninguno. Y al mismo tiempo es consciente de la totalidad de los campos. Por eso también cuando se describe al Señor, se describe que Él es consciente. O sea, y que a través de cada una de sus partes, entre comillas, porque en verdad el Señor no tiene partes, Él es un todo integral, continuamente las partes solo existen en nuestra percepción limitada. Desde cada una de sus partes y sentidos, Él entonces experimenta a todos los otros sentidos y partes. O sea, cuando nosotros escuchamos acá en esta realidad limitada, nosotros simplemente escuchamos, pero por esa escucha no podemos disfrutar del olor de lo escuchado. Del olor de lo escuchado. Por ejemplo, acá frente a la casa hay unas matas de albahaca. Son muy olorosas y usted rompe una ramita, una hoja o algo así y enseguida se percibe el olor y uno puede disfrutar del olor, pero también si pone atención, cuando rompe las ramitas y pone atención va a escuchar un ruido peculiar y cuando arranca una hojita, si tiene buen oído también va a escuchar otro sonido diferente, pero en ambos casos se va a desprender también un cierto aroma. El del gajito roto, el de la hojita rota. Sin embargo, si usted presta atención al sonido de esa ruptura y usted tapa sus orificios nasales, usted va a escuchar el sonido, pero no va a poder disfrutar del olor que va a desprender esa ramita rota o esa hojita rota, ¿verdad? Y lo mismo pasa al revés. Si usted tapa sus oídos, usted va a poder sentir el olor, disfrutar del olor, pero no va a poder sentir el sonido, no va a poder disfrutar del sonido, no va a poder recibir esa información en forma de sonido. Sin embargo, en la cuestión de la conciencia absoluta no ocurre así. O sea, en el caso de la conciencia absoluta, y en este caso estamos hablando de el Señor como Kshetrahyam, Él es consciente plenamente en cualquiera de las manifestaciones conscientes. O sea, cuando en las experiencias de intercambio afectivo amoroso entre el Señor y sus compañías continuas, cuando el Señor, por ejemplo, huele el olor agradable de las gopis cuando se acercan, siempre todas perfumadas, cuando él huele ese olor agradable, él al mismo tiempo lo capta todo, capta la realidad completa, capta a la gopi completa. O sea, huele el olor agradable y puede sentir el tacto de las gopis, que no están cerca, todavía están lejos, pero ya lo puede sentir y puede sentir el clamor de las gopis, la alegría de las gopis, puede sentir las canciones de las gopis, aunque ellas no vienen cantando, lo siente todo.
O sea, una sola experiencia, Él es capaz de degustar en esa experiencia a todo en la totalidad de lo experimentado. Todo sucede al mismo tiempo. En este plano de conciencia material nada sucede al mismo tiempo. Todo tiene que irse elaborando de forma paulatina, o sea, todo se despliega en forma de abanico. Primero sucede una cosa, de esa cosa se deriva otra, de esa otra, allí no. Allí sucede todo continuamente y al unísonamente. Entonces, el Señor dice, hay otro Kshetragyam, hay otro conocedor, lo que también ese conocedor, por ejemplo, el propio Bhagavad Gita, el Señor dice, tanto tú como yo, y todos estos generales que hay aquí, o sea, en la batalla de Kurukshetra, hemos existido por siempre y existiremos por siempre, o sea, hemos existido, nos mostramos de diferentes formas. La diferencia está en que yo recuerdo todas esas formas y tú no puedes recordarlas, o sea, y ellos no pueden recordarlas, y el Señor dice, y seguirán existiendo por siempre. Esa es otra diferencia básica, o sea, el Señor nunca ni pierde su conciencia plena, ni parcializa su conciencia. Es plenamente consciente por siempre. Plenamente consciente por siempre. Es plenamente todo, en la perfección de todo y por siempre, o sea, continuamente. Y aún así, en cada una de esas perfecciones, nunca se manifiesta igual. Esto es un delirio para la mente, porque la mente no puede comprender esto porque no hay referencia en este mundo material. Por ejemplo, la belleza. El Señor es la belleza en sí misma, es la potencia plena de belleza, forma parte del Señor. Ahora, esa potencia plena de belleza no solo es plena en el Señor, sino que es perfecta, en tanto es belleza pura. Pero al mismo tiempo está manifestándose a plenitud, aunque no se puede medir. O sea, en el mundo material usted dice, una vasija está llena de agua, está plenamente llena, porque tiene un límite, y ese límite sirve como referencia para hablar de plenitud. Sin embargo, cuando uno va a hablar de plenitud en el Señor, ¿cómo se podría entender esta cuestión de el Señor es plenamente hermoso si Él en tanto es ilimitado, no tiene límite? Entonces, ¿qué medida se toma para la plenitud? No es que se lo observa plenamente hermoso, sino que se percibe plenamente hermoso en tanto desborda toda nuestra necesidad de percepción de lo hermoso. O sea, es nuestra percepción la que se desborda y en ese desborde entonces lo percibimos en plenitud. O sea, es plenamente hermoso. Ahora, esa hermosura que es plena, que es perfecta, que es pura, sigue siendo plena, perfecta y pura y no se manifiesta, no se percibe de la misma forma. Siempre se está percibiendo de modos diferentes y en cada uno de sus modos sigue siendo perfecta, pura y plena. Acá en el mundo material, cuando hay algo que se consiguió que sea lo más, entre comillas, de acuerdo a las limitaciones del propio mundo, lo más perfecto posible, mira, tal platillo, tal elaboración de cocina quedó en su punto, quedó justo como debería quedar, está justo en la medida, perfecto. Si cambian nada más un poquitico los ingredientes, entonces ya se sale del estándar, se sale de esa supuesta perfección según la receta culinaria. O sea, no es posible. Pero, sin embargo, en la cuestión del amoroso y de su morada, las cuestiones están constantemente cambiando sin perder su perfección, su plenitud y su pureza. Eso también explico, no se puede entender desde el raciocinio normal, porque el raciocinio normal en este mundo material, lo que llamamos pensamiento, se nutre necesariamente de dos cuestiones: de la información almacenada o referencias
tanto como experiencias directas, como conclusiones sacadas de esas experiencias directas o experiencias aprendidas a través de experiencias de otros, y de la fantasía, que es la proyección o la especulación. O sea, entre esas dos habilidades o dos potencias, la entidad viviente va construyendo su supuesto conocimiento del mundo material, pero cuando intenta comprender la descripción o el intento de descripción de la verdad absoluta y su morada suprema, entonces nunca lo va a poder comprender bien, porque los ejemplos que se le van a poner de lo que sucede allí, de cómo sucede, no van a encontrar paralelo, no van a encontrar experiencia en la propia experiencia de la entidad viviente en este mundo material. Entonces la entidad viviente no va a tener con qué compararlo, y si no tiene con qué compararlo, le va a ser difícil digerirlo y por tanto le va a ser difícil comprenderlo. ¿Qué le quedaría entonces? Le quedaría con aquello que hay dentro de su experiencia, tomar lo que más se le pueda parecer, los ejemplos que más se le puedan parecer, y con eso construirse un acercamiento muy alejado, muy distorsionado, muy imperfecto de lo que están describiendo, que por supuesto no va a tener nada que ver con aquello que se está describiendo. Y la otra opción que tiene es fantasear, o sea, proyectar, especular y crear una supuesta vivencia, una supuesta imagen, una supuesta descripción, una explicación incluso de cómo es que todo eso sucede. O sea, construirse su propia morada del Señor, su propio Señor a su manera. Por eso es que la literatura explica que en verdad los dioses son construidos por el hombre. Y es así. O sea, el ser humano tiene la tendencia continua de, como no soporta el misterio, necesita, si no se lo puede explicar, necesita entonces inventarse una explicación. Y entonces el ser humano se inventa, se construye un indeterminado, un indescriptible, un ilimitado, puesto que depende de su creatividad, su temperamento, carácter, cultura, códigos creados por él mismo, etc., mundo de dioses. Pero ninguno de esos coincide en verdad con lo original, con la verdad absoluta, que es mucho más que la palabra Dios. La palabra Dios es también un invento del humano para tratar de mencionar o de explicar o de hacer alusión a algo que él mismo no logra conocer. Por tanto, es muy indeterminada, muy indefinida. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué opción le queda al ser humano frente a esa impotencia? Tiene una sola opción, que es la opción más inteligente: proponerse salir al encuentro de la propia experiencia que se le está intentando describir de diferentes maneras según época, lugar, costumbres, cultura. Los Vedas y otras tradiciones de conocimiento trascendental dan una alusión codificada de acuerdo a su propia cultura, lenguaje, etcétera, etcétera, de algo que no se puede describir a ciencia cierta, pero que se debe entender como real. O sea, la descripción no puede ser la completamente original porque no se puede escribir, pero aún así es una descripción de lo original. Describe a lo original, aunque la descripción no puede ser completamente fiel a lo original. Pero lo importante allí no está en la descripción. Lo importante está en que la descripción te da la noticia de la existencia de eso original. Tienes que comprenderlo a la manera de cómo puedas ir decodificándolo, pero eso siempre es un peligro porque va a traer siempre errores continuamente. Entonces nos queda una sola opción, porque o fantaseamos o decimos, caramba, si eso me está dando la información de algo que existe, pero me está alertando que no me la puede dar fielmente porque es indescriptible, y yo quiero conocer a eso algo que existe, entonces voy a ir a su encuentro, y ese es el inicio de la búsqueda realmente de la trascendencia. Ahora, ¿qué pasa con esa búsqueda de lo original? Que lo original, en la medida que emprendes su búsqueda, va a ir diluyendo todo lo que tienes como tú
o sea, en tu personalidad, tu identidad, que no sea original. ¿Qué es lo que hay en nuestra personalidad que no es original? Todo. Nuestras personalidades, nuestras historias, nuestros personajes están construidos sobre lo no original, porque están construidos sobre nuestros deseos de ser algo, ser alguien, disfrutar de alguien, poseer algo, etcétera, 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 por nosotros mismos. Por tanto, todo es construcción nuestra y siendo construcción del ego falso, no tiene originalidad. Así que ir hacia lo original implica ir dejando de ser todo y aún así mantenerse siendo. Ser implica ser. Llegar a la conciencia del ser, la conciencia de la pura existencia. Y una vez llegado allí, desvestido de todo lo demás, lo cual no significa negado porque es necesario para seguir viviendo en sociedad, pero desvestido, desidentificado. O sea, ya no me creo el personaje, vivo el personaje, pero ya no me lo creo, ahora lo vivo como director de escena, no como el mismo personaje. Lo sigo manteniendo, pero ahora lo uso de esa manera. Y desde esa experiencia del puro ser, entonces allí es que puede comenzarse a introducirse en lo trascendente. No en las imágenes del espejo, sino en el modelo original que se está intentando reflejar en el espejo. Entonces, Kshetra, el campo de la actividad, lo que yo llamo la realidad, lo que llamo mi vida, mi cuerpo, mi mente, todo eso, visto como construcción. Dentro de sus elementos constructivos no hay ningún elemento que sea la chispa viviente, puesto que la chispa viviente no es un producto material. Sin embargo, se puede adivinar que está allí la chispa viviente porque hay elementos como el cariño, cuestiones así, que no surgen de la materia. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde surge esto? Y entonces eso es Kshetra. Kshetrajian es el conocedor, aquella potencia que puede tomar conciencia de esa supuesta realidad, pero en ese caso se está identificando con él, porque es una potencia parcializada, en cuanto se ha desvinculado conscientemente de la gran potencia. Y hay otro Kshetrajian, que es el conocedor original. Entonces ahí tenemos las cuestiones. Tenemos que comprendernos como Kshetrajian, tenemos que comprendernos como potencia conocedora. Irnos desidentificando de todo lo que hemos construido, permanecerlo allí, irlo manejando, pero irnos desidentificando para estar libres, para poder encontrarnos conscientemente con el Kshetrajian original. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, nos guíe y oriente, porque es solamente a través de la práctica decidida, la práctica consciente, amorosa y abierta, que uno puede ir digiriendo todo este asunto sin hacernos de modo racional a la manera en que estamos acostumbrados, sino haciéndolo por comprensión revelada. O sea, la práctica nos abre y nos capacita para ir accediendo a la comprensión sin generarla nosotros mismos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna